Hablamos de poesía en el programa de hoy y lo vamos a hacer con este libro que está aquí encima de la mesa. Es un libro que nos encanta, viene de la mano de Josu Torres. Josu, ¿qué tal? Lo primero, Arratsalde On, buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Nacido en La Rioja, viviste en Donosti, ahora Irundarra y poeta con unos poemas que se escribieron en el año 2020, un año que fue duro para todos. Sí, este libro está íntegramente escrito en el año 2020, un año pues eso, muy complicado a nivel social, digamos, para todo el mundo, con confinamientos, pandemias y demás. A nivel también personal, pues un año muy complicado pues por el fallecimiento de la Aitá y por, bueno, situaciones difíciles. Y también por mi trabajo, ¿no? Yo trabajo con personas, pues mayores en una residencia y fue un año muy difícil pues por todas las circunstancias que rodearon a esos meses, ¿no? Pero bueno, ahí nació un poco, dicen que de las cosas tristes siempre nacen cosas también bonitas, ¿no? Y un poco ahí nació la idea del libro, ¿no? 100 poemas sin rima se llama este trabajo que nos presentas. Luego te preguntaré por qué vienen sin rima, pero al hilo de lo que estabas comentando, sí que me gustaría incidir en que muchas veces para los escritores este tipo de cuestiones, la poesía, el escribir en situaciones duras es terapéutico casi, ¿no? Sí, yo siempre digo que para mí la poesía me supone ahorrarme el psicólogo, ¿no? Porque para mí es mi terapia, ¿no? Todas esas cosas que a lo mejor no sabes expresar de otra manera, porque hablando igual no soy capaz de expresarlas, las expreso a través de la escritura, ¿no? Cosas que quiero decir y si no podría hacerlo, ¿no? A la vez que, bueno, sentimientos que necesitas que afloren de alguna forma y a través de la poesía pues consigo que salgan hacia el exterior, ¿no? 100 poemas sin rima. ¿Por qué sin rima? Explícame el título. Lo que quería decir con el título es, a mí me gusta la poesía, creo que la poesía tiene que ser libertad, sobre todo, ¿no? Entonces, lo que quería decir es que me gusta la poesía libre, no encorsetada, que tenga que ajustarse a unos sistemas de, bueno, tengo que rimar melón con jamón, ¿no? Porque tiene que ser así. No, quiero expresar la poesía de corazón y, por supuesto, que hay rimas dentro del libro, está claro, ¿no? Pero quiero que mi verso sea un poco verso libre, suelto, transparente, que llegue directamente a la gente, ¿no? Y para llegar a la gente, la temática siempre es un tema muy importante. ¿Qué temática vamos a encontrar en estos poemas? Pues van a encontrar un poquito de todo. Van a encontrar temática personal, lógicamente, van a encontrar poemas de amor, poemas de desamor, poemas de situaciones sociales, van a encontrar un poco, bueno, cosas que en un momento dado te puedan tocar un poco la fibra sensible, porque tú, pues, situaciones que ves en la calle a diario, pueden encontrar cosas muy diferentes, ¿no? O sea, dentro de todo que es una parte de mí, está dentro de ese libro, todo muy personal, pero a la vez todo muy globalizado también. Cuestiones que decías que la gente encuentra en la calle y que eso de alguna manera hace también atractiva la poesía, ¿no? Yo creo que en los últimos años, gracias a las redes sociales sobre todo, la gente se está interesando otra vez por un género que parecía complicado, quizás también porque no se trataban temas actuales en las poesías que nos presentaban, por ejemplo, en los colegios, ¿no? Son poesías de años atrás y son pocas de autores modernos y quizás por eso nos cuesta más entrar en este género. Y luego es curioso porque, sin embargo, las canciones no dejan de ser poesía y todos las escuchamos, sí, ¿no? Ese es un tema que, mira, he estado estos días pasados, el mes pasado en la Feria del Libro en Irún, de 3 días, y me llamaba la atención, todavía hay gente que la poesía la ve como algo antiguo, ¿no? De alguna forma, que no van a entender lo que tú estás diciendo ahí, ¿no? Porque claro, la poesía que hemos estudiado de pequeños es la poesía pues muy antigua, por supuesto maravillosa, hay una generación de 27 maravillosa, hay un montón de gente estupenda, pero creo que la poesía tiene que ser clara, directa y que tú la puedas leer y entender lo que estás leyendo, ¿no? Además, creo que una de las cosas más bonitas de la poesía es que yo puedo escribir un poema con una intención, con una idea, y tú lo vas a leer y vas a hacer lo tuyo, ¿no? Vas a interpretar un poco lo que tú quieras de ese poema, ¿no? Cada uno puede hacer luego que eso sea un poco personal, ¿no? Suyo. Y eso para mí es muy bonito. Creo que el miedo a la poesía se está rompiendo un poquito, es un género muy difícil de entrar, ya que, bueno, el hecho de la literatura es complicado en sí mismo, pero la poesía es más difícil. Pero yo creo que poco a poco se van rompiendo un poco de tabús y cosas que en realidad no son así, ¿no? Actualmente. Y por cierto, tú llevas escribiendo poemas mucho tiempo. Tenemos una foto que la vamos a poner además, vamos a clicar aquí para poder ver esta foto. Ahí estamos viendo, es el primer libro que publicaste, también lo autoeditaste como este, porque hay que decir que estos dos libros de poemas que tienes son autoeditados. Correcto. Lo cual también complicado, un mundo difícil. Es un punto a tu favor, efectivamente, porque es muy duro. Pero sí que me gustaría comentar que en este primer libro que publicaste en el año 19 tenemos poemas desde la década de los 80 hasta casi la actualidad, hasta el año 18, si no me equivoco. Y ahora, en este último, tenemos solo poemas nuevos, ¿no? Entonces, me imagino que, claro, se habrá visto una evolución larguísima en el primer libro y en este último, pues no veremos tanto, ¿no? Esa evolución. Eso es, sí. El primer libro, escrito en el año 2019, lo presenté y es una recopilación, porque empecé a escribir muy pronto, muy jovencito, y ahí hay poemas de un montón de años que están ahí, bueno, recopilados un poco
no en orden cronológico, pero casi, ¿no? Entonces es un libro que recoge un poco mis vivencias desde la adolescencia, juventud, hasta su año 2017 y 18, que están ahí esos poemas recogidos, ¿no? Y sin embargo, este es un poema ya pues mucho más actual, mucho más, o sea, un libro mucho más condensado en el 2020, ¿no? La gente que ha leído los dos libros me comenta que hay una diferencia brutal de uno a otro en la forma de escribir. Y digo, creo que sí, que es así también, porque el año 2020 nos ha marcado un poco a todos en todos los sentidos, ¿no? Hay poemas igual, menos trabajados en el primer libro. Aquí hay un trabajo mucho más intenso, más desarrollado, mucho más mimado, más cuidado. Y me dicen que es un libro que mejora el anterior, lo cual es muy bonito, ¿no? Porque eso es lo que hay que buscar siempre, cada vez que hagas una cosa, intentar mejorar la anterior que has hecho, ¿no? Y bueno, estoy muy contento con los dos que he presentado y estoy peleando ahora en la presentación y la promoción de este segundo, ¿no? Enseguida hablaremos del segundo otra vez, pero sí que me gustaría quizás destacar también, ¿no?, que este primer libro que escribiste quizás era pues casi como un diario tuyo, ¿no? Entiendo también que seguirá viendo tu evolución personal y bueno, quizás también mucha gente que pueda adquirirlo, que lo pueda leer, vea también pues cómo evoluciona una persona, ¿no? Y de alguna manera se pueda sentir también identificado con ello. Sí, la verdad que si empiezas por los primeros poemas del libro y al llegar al final hay una evolución muy grande. Estás hablando igual de poemas que he hecho con 18 años, pero escritos con 40, ¿no? Entonces la diferencia de vivencias, de sentimientos, de sensaciones es muy diferente a lo largo de ese libro. Es un recorrido por mi vida prácticamente casi entera, ¿no? O sea, en aquel libro sí hay... Es así, muy de acuerdo con lo que acabas de exponer. Por cierto, en este que nos presentas ahora, en 100 poemas sin rima, claro, nos has comentado, el año 2020 fue un año muy complicado en el que tuvimos que estar encerrados en casa y ahí había mucho tiempo para escribir, pero yo no sé si un escritor es capaz de tener una rutina diaria, de estar escribiendo continuamente, porque la inspiración te tiene que llegar y claro, son días en los que tienes mucho tiempo libre y entiendo que eso también abotarga la cabeza, ¿no? ¿Cómo es el proceso? Yo no sé si tienes una rutina para ir escribiendo poemas o si es algo que te tiene que venir. No hay una rutina. Además, en esos años efectivamente yo tuve dos partes en ese año 2020, ¿no? Primero, estábamos encerrados en casa, evidentemente, pero yo tenía que salir a trabajar todos los días. Yo tenía que ir a mi trabajo, a la residencia, ¿no? Entonces, en la residencia, la verdad que era una fuente de inspiración para mí, el escribir a diario prácticamente. Luego, el estar en casa también, con mucho tiempo libre. Después, efectivamente, pues también me hacía escribir. Y mi rutina, no es que haya una rutina, pero por la noche era cuando a mí me llegaba un poco la necesidad, ¿no?, de escribir todo lo que había vivido durante ese día. No se podía dormir bien durante esos meses, yo por lo menos no podía. Y la verdad que la noche era para mí un poco mi amiga a la hora de escribir, ¿no? O sea, no sé si mirar por la ventana y la luna, estrellas, ese tipo de cosas la poéticas. La música te visitaba de noche. Eso es, me visitaba por la noche, ¿no? Entonces, perdía muchas horas de sueño, pero lo hacía con gusto, ¿no? Pues la verdad es que vamos a recomendar este libro, que por cierto ha tenido mucho éxito en Irún. Sabemos que después de la presentación, pues has tenido un feedback muy positivo y eso, entiendo que como autor siempre pues es bueno. Había que ha sido, la Feria del Libro ha sido un subidón importante. Luego también vengo ahora de presentarlo hace 2 semanas en La Rioja, en el pueblo donde nací, y ha sido pues un éxito también muy grande. Vengo muy contento de ahí, muy feliz. Y la verdad que también lo presenté aquí en San Sebastián, fue el primer lugar en la Casa de La Rioja el día 18 de marzo, hice la presentación allí con muchísima gente que acudió al acto y también muy feliz. Y la verdad que estoy muy contento de cómo está marchando toda esta promoción de este segundo libro. Por cierto, te he escuchado en algún medio de comunicación decir que tienes algún familiar pequeñito por ahí al que le estás sirviendo de inspiración, ¿no? Cuéntame esta historia. Sí, la verdad que tengo una primita que se llama Teresa, que estuvo en La Rioja en la presentación y el libro le entusiasmó y de hecho se ha aficionado a la poesía y quiere que escribamos un libro juntos. Tiene 7 añitos nada más, suele leer el libro por la noche, me manda fotografías, ya vive en Zaragoza y hace sus pinitos, escribe sus cosas, escribe muy bien para la edad que tiene, la verdad. Y he captado una futura poeta para el mundo, ojalá. Es bueno además, que de alguna manera también la cultura llega a los más pequeños, ¿no? Sin duda, promocionar la lectura, lo que sea, cuentos, lo que quieran leer, de poesía, novelas para ellos, lógicamente, cosas sencillas, pero promocionar la lectura creo que en esta década, o sea, en esta era, creo que es muy importante ese tema. Y hablando de gente cercana a ti, sé que también has tenido personas que han ido leyendo según ibas produciendo los poemas y que te iban aconsejando, oye, mejor esto no, esto sí, cuéntame esto cómo ha sido. De hecho, la dedicatoria de este libro está hecha una serie de personas, es un libro para Raquel, para Juliana, para Yune, para Eider, para Mariluz y para Iker, ¿no? Son las rosas del 15 de noviembre, ¿no?, como está dentro del libro expuesto. Es una gente que ha estado conmigo en todos los momentos, sobre todo en los momentos duros que ha habido, por desgracia, muchos estos últimos meses.
y siempre me han apoyado en todo, ¿no? Y también me han apoyado en la construcción del libro, ¿no? Han elegido un poco pues, algunas fotografías que hay dentro del libro, han elegido algún poema que había que decidir entre uno u otro, yo no tenía claro cuál de los dos tenía que ser, bueno, me han colaborado en esa formación y bueno, ha sido para mí muy importante, ¿no? Tener cerca a gente que es muy cercana, ¿no? Porque además entiendo que producir es complicado. Nosotros tenemos un programa en Teledonostia que se llama Versión de Arte, que hace nuestra compañera Elena El Busto, y siempre nos dice que cuando habla con los artistas, el mensaje que le llega es no sé cuándo está terminado, en este caso un cuadro, sí. Pero entiendo que con la poesía será igual, ¿no? A mí me pasa lo mismo. Yo al final los dejo, digo, bueno, ya está, no voy a tocar nada más porque nunca están terminados. Siempre crees que lo puedes mejorar, cambiar, y también hay algunos que según salen, no los tocas, ¿no? Porque hay un poco las dos caras de la moneda, ¿no? Dices, bueno, me ha quedado así, es lo que yo quería sacar en ese momento de mí y no lo voy a tocar. Otros no acabas nunca con ellos, al final lo dejas un poco por aburrimiento casi, ¿no? Por desesperación. Sí. Pues animamos, si te parece, a todo el mundo a que se acerque a la poesía a través de estos 100 poemas sin rima que nos has presentado, Josu. ¿Dónde podemos adquirir este libro? Sí, perdóname, Xavi, quería comentar que el libro también ha sido posible gracias a mi hermana. Mi hermana es la de la imprenta Fastprint en Igara, que sin ella, pues como es autoeditado, hubiera sido mucho más complicado sacar estos libros, tanto el primero como el segundo. Y también agradecer, pues a mi prima Arantxa, que es la fotógrafa de la portada, fotografías interiores que hay dentro del libro, que ha sido una colaboración también importante. Y lo podemos adquirir, pueden a través, yo los tengo también a través de Facebook, pueden contactar conmigo. Está en la librería Lagun en San Sebastián, al lado de Buen Pastor. Está también en la librería Garaxi, en la calle Matía. En Irún también los pueden adquirir en las librerías Chocochiqui, en los Encantos del Pinar y en la librería Patri de San Miguel. O sea, bueno, y si no, a través de Facebook o Instagram, como Josu Torres Martínez, me pueden localizar y yo les puedo también facilitar la venta del libro. Pues si te parece, concluimos la entrevista con un ánimo a toda la gente que nos está viendo, a que se acerque a la cultura, que se acerque a la poesía. Ojalá. Un último mensaje, si te parece, para poner el colofón. Yo le diría como último mensaje, que creo que la poesía, que el mundo necesita poesía, tal como está el mundo actualmente, un poquito más de poesía, creo que nos viene bien a todos, cultura en general, ¿no? O sea, pero creo que mi mensaje sería que el mundo necesita poesía para tener un mundo mejor. Pues con ese último mensaje lo dejamos, Josu. Muchísimas gracias por haber venido a Teledonostia. Muchas gracias a vosotros.